Por supuesto, aquí tienes la traducción completa y fluida del texto al español, manteniendo la estructura narrativa y la coherencia de la historia. Antes de empezar, por favor, suscríbete y dale me gusta al video. Lo dijo como si estuviera pidiendo prestado el coche. Sin dudarlo, sin preámbulos. Ethan está en la ciudad, murmuró Hannah, cortando aguacate con una precisión casual en nuestra impoluta cocina de mármol. Pensamos en ponernos al día solo nosotros dos. Solo está aquí por unos días. Mis manos todavía estaban mojadas por enjuagar un plato. Cerré el grifo, me las sequé lentamente. No dije nada de inmediato. Parte de mí esperaba que escuchara el silencio y reconsiderara, pero no lo hizo. Simplemente siguió cortando. ¿Tú y Ethan no salíais antes? Pregunté, lo más uniformemente que pude. Eso fue hace una década, David. Dejó caer el cuchillo en el fregadero con demasiada fuerza. No estarás realmente celoso, ¿verdad? Me apoyé en la encimera con los brazos cruzados. Podría ir yo también. Se dio la vuelta con el delantal todavía bien atado, los ojos afilados. ¿Por qué ibas a hacerlo? Apenas te caía bien entonces. Tal vez me gustaría ver en quién te conviertes cuando él está cerca. Eso la tocó. Su boca se abrió ligeramente, pero luego se recompuso. Esto es exactamente a lo que me refería. Siempre estás asumiendo lo peor. Ni siquiera puedo tomar un café con un viejo amigo sin que se convierta en un tribunal. Solo di que es una cita, Hannah. Nos ahorrará a ambos el baile. Su expresión se resquebrajó por un momento. ¿Culpa o furia? No podría decirlo. Quizás ambas. Estás siendo injusto. Y tú estás siendo deliberadamente vaga. Por un rato, simplemente nos quedamos allí a 3 metros de distancia, pero se sentía como si estuviéramos en planetas diferentes. El único sonido era el zumbido distante del lavavajillas y el ocasional tintineo de su anillo contra la encimera de granito mientras tamborileaba con los dedos. Finalmente lo dije en voz baja, demasiado suave para lo fuerte que golpeó. Entonces vete. Ese fue el momento en que el aire cambió. Abrió la boca para responder, pero no salió nada. En su lugar cogió el bolso, murmuró algo sobre el tráfico y salió. Y yo me quedé allí solo en una casa que solía zumbar con rutinas compartidas y pequeñas risas. Déjenme retroceder un poco. Soy David Reed, arquitecto, 42 años, el tipo de hombre que lee novelas antiguas en su hora de almuerzo y todavía cree en las notas escritas a mano. Durante los últimos 12 años he construido hogares para extraños y recuerdos para nosotros. O eso pensaba. Nuestra vida parece buena desde fuera. Electrodomésticos elegantes, elegancia de planta abierta, sonrisas curadas en las cenas. Pero por dentro, ha habido escarcha durante meses. Al principio, culpé al estrés, a los viajes de trabajo, a sus cambios de humor, al reflujo de la pasión. Pero ahora lo veo. Había señales, mensajes de texto, persistentes noches de cita, canceladas. La forma en que empezó a decir yo, en lugar de nosotros, es curioso cómo una persona puede estar tan cerca y a la vez tan distante. Duermes a su lado, compartes comidas, hablas del jardín, pero en algún lugar intermedio algo se fractura, silenciosamente, sin ceremonia. Y aquí estaba yo siendo informado, no preguntado, de que el hombre al que una vez se entregó, ahora, era digno de reuniones privadas. Que yo, su marido, era irrazonable por siquiera inmutarme. En algún momento, entre el silencio y el eco de sus pasos, al irse, una decisión se endureció en mí. No, levantaría la voz. No suplicaría, ni perseguiría, ni acusaría, pero recordaría esta noche. Porque cuando alguien saca la primera hoja de la traición emocional, no ganas sangrando más fuerte. Ganas eligiendo cómo y cuándo devolver el corte. Y créanme, apenas estaba empezando. La puerta se cerró, con un clic suave como un suspiro. Pero el silencio que dejó atrás fue atronador. No me moví por un rato. Simplemente me quedé allí, en esa cocina demasiado perfecta. El frigorífico sub-cero, zumbando las luces colgantes, brillando doradas, sobre las encimeras limpias, el aguacate todavía intacto en la tabla de cortar. Parecía un escenario, después de que los actores se hubieran ido. Todo atrezo, sin alma. Finalmente me preparé una taza de té de manzanilla. No porque lo necesitara. La costumbre es obstinada cuando el corazón no está seguro de qué más hacer. Llevé la taza al estudio, esa pequeña habitación hundida junto a la sala de estar, donde las estanterías que construí a mano todavía guardaban anuarios universitarios polvorientos, carpetas de proyectos y recuerdos que nadie abría nunca. Me senté en el borde del sofá de cuero, abrí mi viejo portátil y hice clic en una carpeta olvidada titulada Comisiones Archivo.
Habían pasado años desde la última vez que toqué esos archivos bocetos de clientes borradores de desarrollo, ideas que nunca pasaron del plano. Pero enterrada bajo diseños a medio terminar y mapas de zonificación había una subcarpeta. Hollow Creek 2017. Ese proyecto nunca se construyó. Pero la propuesta era otra cosa. Fue la primera vez que me asocié con Claire Haworth. Claire, el tipo de mujer cuya risa podía rebotar en los techos de una catedral y hacer sonreír a los cínicos. Habíamos trabajado juntos en varios proyectos conceptuales por aquel entonces. Ella era la visionaria creativa. Yo era el ancla técnica. Funcionaba. Pero entonces el proyecto fracasó, y también nuestro impulso. Perdimos el contacto. La vida se interpuso. O más sinceramente, dejé que las inseguridades de Hannah decidieran quién era demasiado vibrante para permanecer en mi lista de contactos. Pero esta noche, no me sentí culpable por contactarla. Encontré su nombre en mis contactos. Todavía etiquetada como Clare, la bruja de los planos, lo que me hizo sonreír a pesar de todo. Escribí: hola extraña, ¿alguna vez echas de menos construir cosas imposibles solo por la poesía de ello? Una pausa. Luego, 3 puntos, luego, nada luego, de nuevo, 3 puntos, y finalmente, una nota de voz. Su voz crepitó a través del altavoz ligera y divertida. David Reed, o estás muy nostálgico esta noche, o muy, muy aburrido. O ambas cosas. ¿Qué estás tramando? Pulsé grabar. Claire, tengo algo poético para que me ayudes. Silencioso personal hermoso de una manera trágica. Otra pausa, luego otra nota de voz. Eso suena a una historia de amor o a una venganza. Por suerte para ti, tengo vino tiempo y un sentido del momento perfectamente irónico. ¿Qué necesitas? No respondí de inmediato. En su lugar sorbí mi té, sintiendo su calor enhebrarse a través del vacío dentro de mí. Un plan no estaba completamente formado todavía, pero conocía su forma. Y lo que es más importante, sabía lo que no haría. No gritaría, no confrontaría, no caería en la trampa de tratar de demostrar mi valía a alguien que ya la consideraba barata. No, esto no sería una rabieta. Sería una exhibición, algo cuidadosamente diseñado, un acto silencioso de presencia de contraste. Dejar que sintiera la diferencia de temperatura no a través de gritos, sino a través de la ausencia de calor. Dejar que sintiera el vacío de ser reemplazada, no con rabia, sino con una gentileza que ya no la incluía. Cerré el portátil lentamente, una tranquila satisfacción instalándose en mi pecho. Le envié otro mensaje a Clare. Mañana ven sobre las 7:00. Trae comida, trae historias, trae esa risa. Vamos a cocinar algo que huela a recuerdo. Y mientras dejaba mi taza y caminaba solo hacia el dormitorio, supe que esta noche Hannah había dado un paso lejos de mí. Mañana empezaría a ver lo que realmente significaba cuando dejara de seguirla. Para cuando sonó el timbre, el cielo exterior se estaba derritiendo en esa lavanda crepuscular que siempre hacía brillar nuestra cocina. Era el tipo de luz que te hacía creer por un momento que las cosas eran más suaves de lo que eran. Abrí la puerta y allí estaba ella, Claire Haworth. 2 bolsas de la compra en una mano, una botella de tinto en la otra, y esa inconfundible sonrisa burlona bajo el pelo alborotado por el viento. No esperó una invitación, simplemente entró con la facilidad de alguien que una vez supo dónde guardábamos el molinillo de pimienta sin preguntar. Bueno, este lugar todavía parece sacado de una revista, dijo dejando las bolsas en la isla. Pero tú pareces más viejo. Me reí. No te equivocas. Desempacó rápidamente. Puerros, muslos de pollo, romero, pan fresco. Ingredientes reales, no solo otra solución para llevar. Se sentía intencional, casi curativo. Trabajamos en tándem como solíamos hacerlo durante las maratones de diseño nocturnas. Yo cortaba mientras ella removía. Ella probaba mientras yo ponía la mesa. En algún momento intermedio, volvimos a un viejo ritmo que no me di cuenta de que extrañaba hasta ahora. Entonces, comenzó Claire, apoyándose en la encimera con una copa de vino en la mano. ¿Estamos construyendo un plano esta noche o simplemente reconstruyendo algo más? Hice una pausa a mitad de corte. Ambas cosas, quizás, dije. O ninguna. Quizás solo necesitaba que una habitación se sintiera cálida de nuevo. Ella asintió, sus ojos se suavizaron. Tienes derecho a eso. Siempre lo tuviste. Hablamos de todo y de nada. Cómo su perro tuvo una cirugía el invierno pasado. Cómo rechacé una oferta de Nueva York para quedarme aquí.
Se burló de mí por seguir alfabetizando mi especiero. Me burlé de ella por seguir diciendo mood board, como si fuera una religión. Y a través de todo la cocina se transformó. No solo en olor o luz, sino en energía. Ya no era un campo de batalla. No era un museo de silencios. Estaba llena de risas del aroma a romero asado y mantequilla de ajo derretida, de música zumbando bajo desde el altavoz que Claire conectó a su teléfono. Una lista de reproducción de jazz animado que nunca habría elegido, pero que no quería apagar. Hubo un momento quizás cuando insistió en bailar conmigo mientras el arroz hervía en que me di cuenta de algo inquietante. Me sentía bien. No por despecho, no en comparación con Hannah, simplemente bien. Claire giró una vez mal acompasada y ambos nos reímos. «Esto se siente un poco peligroso», murmuré. «¿Qué? ¿Cocinar con una mujer que realmente escucha cuando hablas?» La miré. No lo dijo con veneno, solo con claridad. No volvimos a tocarnos después de eso. Sin miradas persistentes, sin líneas borrosas, pero todo lo no dicho flotaba denso en el aire. Para cuando la cena estuvo lista y los platos estaban en remojo, habíamos ocupado lugares en extremos opuestos del banco de la cocina. Copas de vino en mano, una pequeña vela parpadeando entre nosotros. Claire apoyó la barbilla en la palma de la mano. «Sabes que ella no lo ve, ¿verdad? Todavía no». «¿Ver qué?» «Que ya la has dejado ir». Aparté la vista hacia la ventana oscura donde nuestros reflejos estaban enmarcados como extraños. «No estoy seguro de haberlo hecho». Ella inclinó la cabeza. «Lo harás eventualmente. Ya estás construyendo tu salida. Ladrillo a ladrillo silencioso». No respondí, solo bebí. Y en algún lugar de la quietud que siguió, escuché el crujido de la puerta principal. Hannah. La había dejado sin cerrar. Sus tacones resonaron suavemente en las baldosas. Una pausa en el vestíbulo. Luego el inconfundible sonido de una respiración contenida. Claire no se inmutó. Simplemente se sirvió más vino y señaló en dirección a Hannah sin girarse. «Tu esposa está en casa». Me levanté y me moví hacia el fregadero de la cocina. No en señal de bienvenida ni de alarma, solo movimiento. Hannah entró con el pelo ligeramente alborotado por el viento, los labios entreabiertos, en algo entre la sorpresa y la sospecha. «Claire», dijo con demasiada alegría. «Vaya, ha pasado una eternidad». Claire finalmente se giró, sonrió fríamente. 3 años y 4 meses, si no me falla la memoria. El aire entre los tres se volvió denso. Los ojos de Hannah se movían del vino a los platos, a mí a la comodidad. Intentó enmascararlo. «No sabía que teníamos compañía». «No la tenemos», dije tranquilamente. «Claire no es compañía, es parte de la casa». Eso fue todo. Sin pelea, sin acusación. Pero aterrizó como una aguja lenta y afilada, y mientras pasaba a su lado de camino a por el postre, vi la primera grieta real en la postura perfecta de Hannah. Aún no lo sabía, pero esta noche fue su primer vistazo de cómo era la vida sin ella en el centro. El tintineo de los platos de postre sonó más fuerte de lo que debería. Puse 3-1 delante de Claire, 1 delante de mí y 1 precisamente donde solía sentarse Hannah. Ella se paró junto a la isla todavía sosteniendo su abrigo como si no estuviera segura de si quedarse o retirarse. Claire se reclinó en la silla de respaldo alto agitando el último sorbo de su vino. David hizo la tarta de limón, la masa un poco demasiado mantecosa, pero está recuperando el ritmo. Sonreí. «Dices eso como si no hubieras sido tú quien duplicó la mantequilla». «Lo digo como alguien que reconoce el sabotaje cuando lo prueba». La voz de Claire flotaba en ese registro juguetón que usaba cuando trabajábamos hasta tarde en los tableros de concepto. Cálida, burlona, totalmente imperturbable. Fue deliberado. Hannah finalmente se adelantó, su sonrisa cuidadosamente cosida. «Bueno, huele animado aquí». Claire no respondió, solo levantó el tenedor y lo golpeó una vez contra su vaso. Una elegante nota de desdén. La mesa no estaba puesta para 3, pero de todos modos saqué la silla de repuesto. No se la ofrecí a Hannah, simplemente la coloqué cerca del borde de la isla y me volví a sentar. «¿Parece sorprendida?», dije observándola flotar. «No esperaba compañía», respondió, más lento ahora, especialmente a ella. Claire tomó un lento bocado de tarta sin apartar los ojos de Hannah. Curioso solía ser parte de cada borrador que hacía David. Ahora supongo que solo soy un viejo plano. La corté antes de que la siguiente nota se volviera afilada. Claire pasó con la compra. Pensamos en cocinar, ponernos al día. Hannah asintió tensamente. «Claro, poniéndose al día como en los viejos tiempos». «No», dijo Claire limpiándose la comisura de la boca delicadamente. «Esto es mejor que los viejos tiempos, ya no hay dudas».
Las palabras eran veneno cubierto de miel y dieron en el blanco. Hannah me miró como si le acabara de dar una llave que no encajaba en la cerradura que creía que era suya. Ni siquiera me enviaste un mensaje de texto, dijo más bajo ahora. Ni una palabra. ¿No enviaste un mensaje de texto cuando fuiste a ver a Ethan? Respondí con un tono uniforme. Pensé que ambos estábamos redescubriendo a personas que habíamos descuidado. El silencio después de eso fue espeso. Podía verla tratando de encontrar su equilibrio, tratando de decidir si enfurecerse, llorar o realizar alguna versión de control, pero ninguna de esas puertas estaba abierta ahora. Claire alcanzó la botella de vino rellenando casualmente su copa. ¿Quieres un poco, Hannah? Hannah sonrió, no llegó a sus ojos. Estoy bien. No se sentó solo, se quedó allí con el abrigo todavía sobre el brazo, los hombros tensos. Claire se inclinó hacia mí entonces, ignorando por completo la tercera presencia en la habitación. Sabes, deberíamos revisar ese diseño de Hollow Creek la próxima semana. He estado pensando en cómo podríamos retorcer la disposición interior, hacerla menos predecible. Le devolví la sonrisa. Siempre odiaste lo predecible. Y con eso Hannah se dio la vuelta y salió. No un portazo, no un disparo de despedida, solo el golpe sordo de alguien que se da cuenta. La temperatura en la habitación había cambiado y ella era la única que tenía frío. La puerta ni siquiera había terminado de cerrarse, cuando Claire levantó una ceja y dijo: «Bueno, eso fue sobre ruedas». Exhalé. Si por sobre ruedas te refieres a que parecía alguien viendo su propia obra desde el asiento equivocado. Sí. Claire se levantó y se estiró recogiendo su plato y el mío en un barrido perezoso. No me dijiste que reaccionaría así. No sabía cómo reaccionaría, admití. Siempre flota a través del conflicto como si estuviera por encima de la altitud de la culpa. Nos movimos juntos al fregadero codo con codo. Sin susurros dramáticos, solo la silenciosa sinfonía de agua corriendo, cubiertos tintineando y pensamientos respirando lentamente. Claire fregó un plato y preguntó sin girarse: ¿realmente se trata de Ethan? Sequé un vaso, luego hice una pausa. Se trata de la erosión. No te das cuenta al principio. Un comentario aquí, un tono despectivo allá. Hasta que un día te das cuenta de que la mujer que está en tu cocina dejó de verte como un compañero y comenzó a tratarte como un electrodoméstico bien cuidado. Me entregó el último plato. Entonces quizás es hora de desenchufar. Volvimos al rincón, pero ahora la conversación se movía más lentamente. La adrenalina se había drenado. Lo que quedaba era el residuo de la verdad. Claire subió las rodillas al banco, como siempre hacía cuando estaba a punto de decir algo honesto. Creo que nunca me gustó, dijo en voz baja, incluso cuando estabas todo enamorado y con ojos de poeta. Siempre hacía que las habitaciones se sintieran más frías. No respondí. Solo sorbí mi vino y dejé que las palabras colgaran allí. No me picaron porque no necesitaban hacerlo. La verdad había dejado de doler hacía un tiempo. Simplemente zumbaba ahora, como una baja frecuencia en las paredes. Hannah no volvió a bajar. Pasó una hora, tal vez más. Claire comenzó a leer en voz alta pasajes de un viejo libro de antología que había olvidado que siquiera teníamos algo lleno de metáforas melancólicas y líneas sobre el tiempo perdido. Se burló de las peores, se rió de las pretenciosas y leyó las hermosas 2 veces. Su voz llenó los rincones que habían estado en desuso durante mucho tiempo. En algún momento levanté la vista y vi el reloj parpadear las 11:43. «Se está haciendo tarde», dije. Claire asintió pero no se movió. «¿Quieres que me vaya?» Dudé, no porque quisiera que se quedara a pasar la noche, sino porque no quería que esto terminara todavía. El calor, la claridad, la sensación de que podía respirar sin pretensiones. «¿Quieres?» Ella sonrió traviesa, gentil. «No demasiado pronto para el escándalo. Dejemos eso para la próxima semana». Se levantó, se estiró de nuevo y caminó hacia la puerta. La seguí medio agradecido, medio reacio. Cuando le abrí la puerta, entró en el pasillo, luego se giró con una mirada que decía que lo veía todo. «Por cierto», susurró, «no tuviste que decir una palabra esta noche. Esa fue la parte más ruidosa». Y luego guiñó un ojo. No fue coqueto. Fue solidaridad. Cerré la puerta detrás de ella lento y deliberado. Y cuando me volví hacia la casa vacía no me sentí solo. Sentí algo más cercano a la quietud. Del tipo que se asienta después de una tormenta, cuando nada es seguro, pero todo está más limpio. Arriba, una tabla del suelo crujió. No levanté la vista. Que se quede despierta. Que cuente el silencio. Que se pregunte qué parte de mí perdió. Y cuándo exactamente dejó de ser la cosa más cálida de la habitación.
Esperó hasta que el silencio se volvió insoportable. Era casi la 11:00 de la mañana cuando finalmente subí las escaleras. Me moví lentamente, no por fatiga, sino porque sabía que cada paso que daba era un eco deliberado en sus oídos. La luz del dormitorio estaba apagada, pero podía ver el suave brillo de la luz de las velas parpadeando desde el baño de la suite. Y allí estaba ella, Hannah, recostada en la cama con una bata de seda del color de la ciruela magullada, la que solo usaba en aniversarios o cumpleaños impulsados por la culpa. El escote colgaba lo suficiente como para revelar que no llevaba nada debajo. Su pelo estaba peinado a la perfección, un débil aroma a jazmín en el aire. En cualquier otra noche, esto habría despertado algo en mí. Esta noche simplemente se sentía ensayado. «Hola», dijo con voz suave como el azúcar. «No te oí subir». Asentí y pasé a su lado hacia mi lado de la cama. No hice mucho ruido. Movió su cuerpo ligeramente cruzando las piernas lo suficiente como para alargarlas. «Tú y Claire estuvisteis un buen rato abajo». No dije nada, simplemente alcancé el cajón, saqué una camiseta limpia y comencé a cambiarme. «Todavía tiene esa risa», añadió Hannah, casi con nostalgia. Siempre me hizo sentir como una extraña en mi propia casa. Hice una pausa a mitad del movimiento. «Curioso, así es como me he sentido durante el último año». Ella parpadeó sorprendida. «David, estoy demasiado cansado esta noche», dije terminando de cambiarme y echando la manta hacia atrás de mi lado. «No finjamos». El aire se espesó. Se sentó más erguida la bata cayendo de su hombro. Claramente una táctica, no un accidente. «¿Me estás rechazando?» Después de invitar a otra mujer a nuestra cocina y coquetear con una tarta de limón. Me volví hacia ella lentamente con calma. No estaba coqueteando. Estaba recordando cómo se siente la facilidad, cómo suena la honestidad. Su rostro se resquebrajó, no del todo, pero lo suficiente. El rímel se había desvanecido. El brillo de labios se había desgastado. Y por primera vez en semanas la vi sin armadura. «Me estás castigando», susurró. «No», dije suavemente. «Me estoy protegiendo». Y entonces hice algo pequeño pero sísmico. Me di la vuelta, le di la espalda, no con ira, no para herirla, sino para finalmente en silencio dejar de fingir afecto donde no se lo había ganado. Detrás de mí escuché el más mínimo movimiento. Ella inclinándose hacia adelante, tal vez debatiendo si tocar mi hombro o presionarse contra mí, pero no lo hizo. Se recostó de nuevo mirando al techo. La habitación estaba en silencio, pero no era pacífico. Era pesado, del tipo de silencio que habla más fuerte que los gritos, que resuena a través de las paredes y te mantiene despierto mucho después de que se apagan las luces. Pensó que la seducción podría ser una disculpa. Pensó que la seda y el perfume podrían borrar la evasión y la traición. Pero hay una verdad que pocas personas entienden. El rechazo duele más cuando es educado. Cuando no lucha, cuando simplemente da un paso atrás. Pasaron los minutos, tal vez una hora. Escuché su respiración cambiar, superficial, inquieta. Permanecí quieto con los ojos abiertos, el corazón tranquilo. Esta noche no perdí nada. Ella sí. La luz de la mañana era pálida y gris cuando salí al porche. Café en mano. El aire tenía ese frío de mediados de otoño, lo suficiente como para morder si te quedabas quieto demasiado tiempo. No estaba pensando en nada. No realmente. Solo necesitaba aire. Silencio. Un momento en el que no tenía que filtrar cada respiración alrededor de su presencia. Y entonces lo vi. El cubo de la basura volcado torpemente al borde del camino, su contenido derramándose como una confesión sobre la grava. Fruncí el ceño, dejé mi taza en la barandilla y me acerqué. Al principio no era nada. Solo los envoltorios arrugados de siempre, una botella de vino, una caja de cereales rota. Pero luego noté algo medio metido debajo de un rollo de papel de cocina desechado. Un recibo de hotel. Mi cerebro no lo registró de inmediato. Lo recogí sin sospechar, pensando que quizás era una vieja impresión que había tirado, pero luego vi el nombre. El nombre del hotel, Westwood Ridge. ¿Familiar? ¿Demasiado familiar? Miré la fecha. Hace 3 noches, el mismo día que Hannah había ido a encontrarse con Ethan. El total era extrañamente alto para solo una comida. No había una impresión de restaurante, ni una cuenta de bar, solo una única línea: suite premium, check-in, tardío. Me quedé quieto con la respiración entrecortada. Luego vi la segunda cosa, un recibo de farmacia doblado y arrugado, pegado al fondo del recibo, como si intentara esconderse. Revoloteó cuando se levantó la brisa y lo agarré antes de que se fuera volando. No era una receta, solo un registro de transacciones.
Artículo 1. Desodorante de viaje. Artículo 2. Cepillo de dientes. Artículo 3. Desmaquillante. No sentí rabia, no sentí pánico, sentí confirmación. Volví a entrar lentamente sosteniendo los papeles como delicados fósiles. Evidencia de una vida que pensó que nunca desenterraría. Estaba en la cocina con pantalones de yoga y una de mis viejas camisas descalza y tarareando suavemente mientras se servía café en su taza. Por un segundo parecía casi inocente. Puse el recibo y el resguardo en la isla a solo centímetros de su mano y no dije una palabra. Sus ojos bajaron luego, volvieron a subir y lo vi. El parpadeo, el sutil enganche de la respiración, pero no se inmutó. ¿Qué es esto? Incliné la cabeza. Dímelo tú. Soltó una pequeña risa. Demasiado rápida, demasiado practicada. David, ¿de verdad estás hurgando en la basura ahora? No me encontró. Una pausa. Los segundos se arrastraron como horas. Te dije que Ethan estaba en la ciudad, dijo finalmente con cuidado. Conseguimos una habitación para hablar para tener privacidad. Está pasando por un mal momento. ¿Y trajiste desodorante para hablar? Eso la calló. Su boca se abrió, luego se cerró. Su mano se apretó alrededor del asa de la taza. Estaba sola, dijo más bajo. Has estado distante. Asentí lentamente. Así que eso lo justifica. Su mandíbula se crispó. No, pero quizás lo explica. Intentó alcanzarme, pero di un paso atrás. No con dureza, lo suficiente. Necesito tiempo, dije, lejos. Sus cejas se arquearon. ¿Te vas? Solo el fin de semana. ¿A dónde? No aquí. Y con eso me di la vuelta y subí las escaleras. Empaqué una pequeña bolsa, sin drama, sin tormentas. Cuando volví a bajar, ella todavía estaba allí agarrando la taza como si pudiera anclarla. Pasé a su lado, llegué a la puerta. David, espera, dijo con la voz quebrada ahora. Pero no lo hice, porque ya había esperado suficiente. La cabaña estaba a 3 horas al norte, escondida entre una línea de pinos quebradizos y el borde de un lago que apenas se movía. No era mía. Técnicamente pertenecía a mi amigo Evan, un abogado con más paciencia que la mayoría. La ofreció sin preguntas cuando le envié un mensaje de texto. Necesito espacio, solo unos días. Claire me recogió en el camino. Su coche olía a eucalipto y a viejos recibos de café. No hablamos mucho durante el trayecto. Solo la broma ocasional, una canción, tarareando de su lista de reproducción, sus dedos tamborileando en el volante. Bueno, como si estuviera dirigiendo una sinfonía que solo ella podía oír. Cuando llegamos, la cabaña ya estaba cálida. Evan había dejado leña apilada junto al hogar y una nota en la mesa que simplemente decía: respira y no llames a menos que sea para decirme que estás quemando el lugar. Claire se rió de eso. Ya me cae bien. Nos instalamos en silencio. Ella desempacó té y bocadillos. Yo encendí el fuego. Todo se sentía doméstico de la manera más no romántica y reconfortante. 2 personas que sabían cómo estar cerca la una de la otra, sin pisar los puntos dolorosos. No revisé mi teléfono hasta bien entrada la noche. 9 mensajes de texto de Hannah. Oye, ¿dónde estás? ¿Podemos hablar? Por favor, no hagas esto. Necesito explicarte. Estás siendo injusto ahora. Dije que lo sentía. Al menos dime si estás a salvo. David, esto no es propio de ti. Leí cada uno una vez. Luego desactivé las notificaciones. Claire se dio cuenta. ¿Seguro? Asentí. No estoy haciendo esto para que entre en pánico. Lo estoy haciendo porque necesito no ser localizable por una vez. No insistió. Solo me entregó una taza de algo caliente y se sentó a mi lado en el sofá. El fuego crepitaba silenciosamente entre nosotros. Solía pensar que el amor significaba estar presente cada vez que alguien llama. Dije, incluso cuando dolía. La mirada de Claire permaneció en las llamas. Y ahora, creo que a veces el amor es alejarse antes de convertirte en alguien que no reconoces. Ella sonrió. Te tomó bastante tiempo. A la mañana siguiente volví a ignorar el teléfono. Fuimos de excursión, tomamos fotos de piedras cubiertas de musgo y árboles retorcidos. Claire me retó a saltar al lago frío, impactante y absurdo, pero lo hice. Nos reímos como niños, como amigos que recordaban lo que era la alegría sin condiciones. Los mensajes de Hannah seguían llegando, cada uno más frenético, más apologético, más teñido de pánico disfrazado de ternura. David, cometí un error. Vuelve a casa. Tú y yo podemos arreglar esto.
Esa mujer, Claire, te está manipulando. ¿Estás durmiendo con ella? ¿Es eso lo que es? Ese último dolió. No porque fuera verdad, sino porque mostraba lo poco que entendía el punto. Esto no se trataba de venganza. Se trataba de recuperar el silencio que ella había llenado de mentiras. En la tercera noche, Claire me encontró sentado afuera en el porche, con el teléfono en la mano, la pantalla en blanco. ¿Estás bien?, preguntó. Lo estaré. Se sentó a mi lado. Sin tocar, sin presionar, solo presencia. Seguirá enviando mensajes de texto, dijo Claire en voz baja, hasta que se dé cuenta de que la persona a la que le escribe ya no vive allí. La miré. No aquí. Quiero decir, añadió, allí, en esa casa, en esa vida. Asentí, y finalmente respondí, un solo mensaje, quedemos, solo nosotros, como en los viejos tiempos. Una noche. Su respuesta llegó rápido. Sí, lo que sea. Miré la pantalla. Mis dedos se movieron lentamente. Reservaré el hotel. Llegó al hotel 15 minutos antes. La vi antes de que ella me viera de pie en el vestíbulo cerca de la escultura de cristal que una vez llamó un desperdicio de presupuesto. Su pelo estaba rizado, el maquillaje suave del tipo que usaba cuando quería parecer natural. Pero ahora conocía las capas. Esto no era casual. Era una esperanza calculada. Entré por la puerta giratoria con una pequeña bolsa de viaje en la mano, usando la colonia que solía elogiar antes de que los elogios cesaran. Su rostro se iluminó demasiado rápido. Alivio primero, luego un destello de nervios. Viniste. Asentí. ¿Te ves descansada? Se rió, demasiado brillante. Ni de cerca. Nos registramos juntos. El conserje no parpadeó cuando solicité la suite en el 10º piso. La misma suite. Mientras el ascensor subía, el silencio entre nosotros se espesó. No hostil, solo cargado. Su mano rozó la mía una vez ligeramente, y no reaccioné. No volvió a intentarlo. Las puertas se abrieron con un suave timbre. La dejé salir primero. Habitación 104. Se dio cuenta de inmediato. Su paso se ralentizó. Es esta. Tragó saliva. ¿Te acordaste? La miré. No tuve que hacerlo. La puerta se abrió con un clic y la habitación nos recibió como un fantasma. La misma distribución, el mismo cabecero de terciopelo, el mismo débil aroma a eucalipto del difusor de aceites en la esquina. Entró con cautela como si temiera lo que pudiera resonar. No lo sabía, murmuró. Quiero decir, no fue planeado. Dejé la bolsa junto al sillón. Por supuesto que no, solo trajiste desodorante. Eso la detuvo en seco. Se giró con los ojos brillantes tratando de encontrar un lugar entre la disculpa y la defensa. David, nunca quise que nada de esto se supiera. Ofrecí con la voz uniforme, o que sucediera. Ella parpadeó. ¿Que importara? Eso fue peor. Caminé hacia la ventana, miré las luces de la ciudad, las pequeñas vidas moviéndose muy abajo. Mi reflejo en el cristal parecía tranquilo. Eso importaba. Se sentó en el borde de la cama con las manos cruzadas en el regazo. Pensé que si veníamos aquí, si podíamos simplemente reiniciar. ¿Reiniciar? Me volví hacia ella. Reiniciaste esta habitación hace 3 noches. Abrió la boca, luego la cerró. Crucé la habitación lentamente deteniéndome al pie de la cama. Muéstrame, dije. Frunció el ceño. ¿Qué? ¿Cómo mentiste en esta cama? Me miró. Ningún maquillaje podía ocultar ese colapso. El fondo cayendo de todo lo que pretendía controlar. Se acurrucó con los hombros temblando. No era mi intención, tenía miedo, tú y yo nos estábamos distanciando. Pensé. Pensaste que no me daría cuenta. Pensaste que si se mantenía en silencio, se mantendría inofensivo. Su voz se quebró. ¿Estaba tan equivocada? Asentí. Luego metí la mano en el bolsillo de mi abrigo. Los papeles estaban pulcramente doblados. Acuerdos de divorcio, redactados de forma limpia. Sin drama. Sus ojos se abrieron de par en par cuando los puse en la mesita de noche junto a ella. No estoy aquí para gritar, dije. Estoy aquí porque necesitaba que lo sintieras, que te sentaras en las sábanas que elegiste, que entendieras el daño silencioso. Las lágrimas se deslizaron por su mejilla. No las secó. Quizás sabía que estaban atrasadas. Caminé hacia la puerta. Su voz me siguió, pequeña, desesperada. David, por favor, no me dejes así. Giré el pomo. No te estoy dejando. Ella levantó la vista. Te estoy dejando ir. Y con eso, salí al pasillo, la puerta cerrándose suavemente detrás de mí. No con ira, no con triunfo, solo el tipo de silencio que reconstruye a un hombre desde adentro hacia afuera. No me apresuré.
Caminé por el pasillo con los mismos pasos medidos que solía dar al inspeccionar una obra. Firmes deliberados del tipo de paso que no mira hacia atrás. El ascensor era lento. Me dio el tiempo suficiente para sentir la réplica asentándose detrás de esa puerta de hotel. Probablemente todavía estaba sentada en el borde de la cama, mirando los papeles, el pasado y el desconocido silencio de un hombre que finalmente dejó de suplicar ser entendido. Salía la fresca noche. La ciudad zumbaba a mi alrededor, los coches pasaban, la gente reía en las aceras. En algún lugar la vida continuaba sin drama, y por primera vez en mucho tiempo no era un personaje secundario en el caos de otra persona. De vuelta en casa, la casa estaba oscura, quieta, casi reverente. Claire ya estaba allí. No hizo preguntas cuando llegué, solo levantó una ceja como diciendo, «Bueno». Asentí una vez. Levantó una caja. Tarta de lima me pareció apropiado. Comimos en la terraza trasera bajo un tramo de estrellas que parecían demasiado cinematográficas para ser reales. El tipo de cielo que imaginarías sobre un hombre que acaba de hacer las paces consigo mismo. Claire tenía los pies apoyados en la barandilla, su voz suave y sin prisas. «Así que ese era el hotel», asentí. Se desmoronó en silencio. Asintió de nuevo masticando pensativamente. Siempre me pregunté cómo lo manejarías si alguna vez... No la manejé a ella. La interrumpí suavemente. Me manejé a mí. Claire sonrió. Buena respuesta. La noche era tranquila. Del tipo de calma que no necesita fuegos artificiales para sentirse victoriosa. Solo la ausencia de mentiras de fingir. Y entonces un golpe. 3 golpes cortos en la puerta principal. Familiar. Nervioso. Claire se giró ligeramente. ¿Quieres que vaya? Adelante, dije. Se levantó lentamente, caminó por la sala de estar y abrió la puerta lo suficiente para que una silueta apareciera en la cálida luz. Hannah. Su voz era baja, temblorosa. «Está David». Claire no se inmutó. No levantó la voz. Simplemente la miró, amable pero firme. Ha seguido adelante. Cerró la puerta suavemente. Sin portazos, solo cierre. Claire regresó a la terraza como si nada hubiera pasado. Me entregó el último bocado de tarta en su tenedor. «Las estrellas se ven más brillantes esta noche», dijo. Me recosté en mi silla respirando ese aire limpio y sin guión. «Sí», dije. «También todo lo demás. Los días que siguieron fueron más tranquilos de lo que esperaba. No vacíos, solo quietos». Hannah no volvió a llamar a la puerta. Ni cartas dramáticas, ni llamadas a medianoche, ni largos monólogos temblorosos en el umbral. Solo la lenta disolución de una vida que ya había terminado mucho antes de que lo hicieran los papeles. La casa respiraba más tranquila ahora. Incluso el aire se sentía más limpio, como si las paredes hubieran dejado de encogerse. Me movía por las habitaciones sin la corriente subterránea de caminar sobre cristales. Sin cálculo, solo presencia. Claire y yo nunca definimos lo que éramos. Ese era el punto. Algunas noches se quedaba hasta tarde y hablábamos de libros y planos y de la absurdidad de las segundas oportunidades. Otras noches no venía en absoluto y eso también estaba bien. No había aferramiento, ni demostración, ni disculpa por el espacio. Aparecía con sus salvajes combinaciones de comestibles, higos y brie tahini y chocolate negro, y los probábamos como niños jugando a la ciencia. A veces dejaba su bufanda o una botella de aceite de lavanda, o un bolígrafo que juraba que tenía mejor tinta para dibujar curvas, pero nunca dejaba atrás la expectativa. Una noche, quizás 2 semanas después del hotel, trajo bayas frescas y una receta de tarta robada. Comimos afuera la terraza, envuelta en guirnaldas de luces. Finalmente decidí colgar, algo que solía prometer a Hannah que haría y nunca hice. No hablamos mucho esa noche. No era necesario. Era suficiente simplemente estar. Hasta que me dio un codazo y asintió hacia las estrellas. «¿Sabes?», dijo. «Para alguien que diseña estructuras, finalmente estás aprendiendo a vivir sin andamios». Sonreí. Solo hizo falta que un matrimonio se derrumbara. Echó la cabeza hacia atrás estirando los brazos. «Y sin embargo, de alguna manera pareces más alto ahora». Nos sentamos así mucho tiempo, hombro con hombro, sin sostenernos, solo descansando. Eventualmente sonó el timbre. No un golpe esta vez. Solo el timbre silencioso de alguien esperando reescribir una escena ya cerrada. Claire me miró. «¿Quieres que vaya?». Asentí. Fue a la puerta mientras yo permanecía sentado bajo las estrellas. Solo podía escuchar fragmentos desde donde estaba sentado. La voz de Hannah, baja, casi suplicante. La de Claire,
firme, amable final. No estoy aquí para competir, dijo. No queda ningún premio por el que luchar. Un momento de silencio. Luego Claire añadió, no está amargado, no está enfadado. Simplemente está harto. La puerta se cerró con un clic. Claire regresó secándose las manos en un paño de cocina, como si acabara de enjuagarse el pasado. Quería dejar unos viejos libros tuyos. Dijo que pensaba que todavía te importarían. Asentí. ¿Solían importarme? Claire dejó los libros sin tocar. Luego se sentó a mi lado de nuevo en silencio. Después de una larga pausa preguntó, «Si alguien te hubiera dicho hace un año que aquí es donde terminarías, ¿lo hubieras creído?» «No», dije. Ella sonrió. «Así es como sabes que es real». Las estrellas pulsaban suavemente sobre nosotros, lentas e indiferentes. Levanté mi copa. Por los finales. Claire chocó la suya con la mía. Por la verdad. Bebimos. Y por primera vez en años nada sabía a compromiso.